Buenas noches, bienvenidos a Acción 360. La dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense acaba de comunicar los precios de las entradas para el partido de ida de la gran final del Torneo Clausura 2025, que será en el Estadio Nacional el domingo a las 5 de la tarde, luego del veto que recibió el estadio Alejandro Morera Soto. Ya vamos a tener en pantalla el comunicado. Jason Arce y Julio Ramírez esta noche en Acción 360. Jason, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Julio, qué dicha tenerlo acá y qué honor nuevamente en Acción 360, y también a la audiencia que nos sintoniza a través de la pantalla de Extra TV y en las diferentes plataformas también de Grupo Extra, y con muchísima información. Un jueves muy movido post final de segunda fase, donde el estadio Alejandro Morera Soto fue vetado, y también estaremos repasando, como bien lo indicaba Pedro Retana, el comunicado que envía Liga Deportiva Alajuelense con respecto al cambio de sede y también las entradas para sus asociados. Julio Ramírez, ¿cómo estás, Julio? Pedro, Jason, un gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a todos los que están en sintonía. Y sí, mucha información que dejó este compromiso de final de segunda fase y también todo lo que se viene ahora con la gran final. Y bueno, estaremos también analizando toda esta crisis que se le viene al cuadro sapricista, todas las posibles decisiones que tomará el cuadro morado en los próximos días y en las próximas horas respecto al equipo luego de lo que fue esta eliminación el día de ayer. Más adelante le contaremos cuáles futbolistas tienen las horas contadas en el Saprissa. Y también cómo está el tema del gerente deportivo, si se va o no se va, y si se va, ¿cuándo? Vamos con el comunicado en pantalla de Liga Deportiva Alajuelense hace escasos minutos. Ahí lo tenemos en pantalla. Liga Deportiva Alajuelense informa que el partido de ida de la gran final ante el Club Sport Herediano se disputará este domingo 25 de mayo a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional. Este cambio de sede obedece a la sanción de 3 partidos impuesta al estadio Alejandro Morera Soto. Atención con esto, las entradas ya se encuentran disponibles en preventa exclusiva para nuestros asociados a través de la boletería liga.com. Boletería liga.com. Sí, dice que esta etapa estará habilitada hasta el sábado 24 de mayo a las 12 del mediodía en respuesta a la alta demanda y excelente aceptación registrada en ocasiones anteriores. Cada asociado puede comprar un máximo de 15 entradas. Esto es importantísimo porque, digamos, si Julio, Pedro y yo somos asociados de Liga Deportiva Alajuelense, cada uno, si gusta y tiene evidentemente la posibilidad, puede comprar 15 entradas cada uno. Estamos hablando de un monto considerable. Y repasando aquí los montos, ejemplo, en Sol Sur y Sol Norte, que es detrás de los marcos, son 7,000 colones. Si usted me lo cuenta, mi ejemplo, que toda una familia es liguista, básicamente puede ir y adquirir entradas en este sector del estadio. Ya luego, nuevamente, Julio, en sombra este y oeste, le cuento que está bastante barato el tema de las entradas porque son 10,000 colones únicamente. Y lo más caro es balcón y las plateas, como usualmente suele pasar. Sí, son precios accesibles, por lo menos lo que es Sol Norte y Sur, y lo que decía Jason de las sombras este y oeste, que es la parte más alta de la gradería del Estadio Nacional, pero ahí están confirmados los precios ya, 7,000 colones en Sol y Norte, 10,000 en sombra este y oeste, 18,000 en platea este y oeste y 24,000 en lo que es balcón este y oeste, y las entradas saldrán a la venta a partir de este viernes, ¿verdad? Para ya todos están los... en preventa exclusiva para asociados, y así seguirá hasta el sábado a mediodía. Lo que entendemos es que después de esa hora, o sea, el sábado después de mediodía, se habilitará la venta regular o general para el resto de aficionados. Pareciera lógico, no sé si coinciden conmigo, que busca a alajuelense que no le lleguen heredianos del todo, porque está permitiendo a cada asociado comprar 15 entradas. Es mucho. Y hay un detalle que es importante señalarlo para los aficionados que vayan a ir, y es lo que dice después de los precios. Dice, aunque las zonas se venden con asientos numerados para fines de control de aforo, los aficionados podrán sentarse libremente en cualquier asiento disponible dentro de su localidad, respetando siempre el área correspondiente a la entrada adquirida. Es decir, ok, esto es importante. Esto es importante porque, o sea, esto no aplica para una grada en específico, es para cada localidad del estadio. Usted compra sombra y puede sentarse en cualquier parte del sector de sombra. Siempre y cuando sea en sombra, se puede sentar en cualquier parte, no importa lo que el número que le diga en la entrada, no va a tener ningún problema con eso. El aforo es mucho mayor
es un campo neutral, a lo mejor el herediano no se va a sentir tan cómodo de ir al Morera, por ejemplo. En cambio, al Estadio Nacional, un domingo en la tarde, se abre la posibilidad, y yo creo que por eso es que están intentando limitar el tema de, ojalá poder ellos vender la totalidad del aforo a sus asociados, nada más. Ahora, también esto es, ¿cómo lo digo?, complicado para la gente que, digamos, ponerle que yo vine y compré 10 entradas y dentro de mi localidad, digamos, voy con mi familia, con mis papás, con mis primos y todo el mundo. Mi familia, porque toda liguista, digamos, en un hipotético caso. Y yo quiero ir y dentro de mi localidad resulta que, digamos, yo compré unas entradas, todas en la misma fila para estar todos juntos y resulta que ya no podemos porque ya alguien más se sentó ahí y luego se reduce el tema y unos tienen que quedar esparcidos. Eso es un poco complicado, lo veo yo. Yo siento que era más sencillo respetar cada sector numerado del estadio. Sí, bueno, ahí están los precios, 7.000, la más barata en Sol Sur y Norte, 10.000 Sombra Este y Oeste, 18.000 Plateas Este y Oeste y 24.000 colones la zona de Balcón. Bueno, la gente se pregunta, y creo que es una duda que muchos incluso teníamos por la mañana, ¿cuál es la razón del veto al estadio Alejandro Morera Soto luego de lo que sucedió en el partido de anoche? La gente se pregunta el tema de la pólvora, de la pirotecnia que hubo antes y en el final del partido, el tema de la botella de vidrio que le lanzan a Mariano Torres, las pulseras que llovieron prácticamente en las zonas de tiro de esquina. Finalmente le aplica al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol un castigo de 3 partidos, pero está dividido. Un partido es porque hay, podríamos decirlo, reincidencia en el lanzamiento de objetos peligrosos. Sí, ahora estaba leyendo el comunicado, digamos, cuando se da la reincidencia. Básicamente, Pedro, eso para que la gente lo entienda, a la liga le están cobrando este castigo y lo están vetando por lo que sucedió en la fase regular del torneo de apertura 2024 cuando recibió a Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto, que en ese momento lanzaron objetos a la cancha que no impactaron a nadie, pero como es reincidente, en este caso se aplica veto. Mucha gente estaba confundida con el término del apercibimiento. No, el estadio no estaba apercibido, pero al recurrir en conducta ya reiterativa, por ende, el estadio tuvo que ser vetado. Y hay un detalle ahí, para esta gran que final. También ahí tal vez surge la duda por cómo lo establece el reglamento. Habla de torneo, pero aquí el torneo es anual, son los dos. Porque alguien podría decir, eso fue el campeonato pasado. Y no, abarca, digamos, ¿qué podemos decir? Digamos, 10 meses o los dos, el año completo. Como en el mundo entero, digamos, ejemplo, en que en España la temporada inicia en junio y finaliza en mayo de este presente año, ejemplo, 2025. Por lo tanto, ejemplo, el torneo de apertura y clausura abarcan un año calendario del fútbol nacional. Así que si usted lleva arrastrando malos comportamientos del semestre anterior, fácilmente lo pueden castigar en debido a eso. Es decir, a la liga hoy le vetan el estadio por un partido de fase regular de noviembre del 2024. Claro, ese día le hacen la advertencia. En noviembre del año pasado por lanzamiento de monedas de 100 colones al campo que no impactaron en ningún jugador. Ahí quedó advertido, podríamos decir. Y ahora se da el lanzamiento de esta botella, creería uno, la botella de vidrio, que tal vez es el objeto más peligroso, y por eso le dan un partido. Ahora, hay 2 juegos más y que sí tienen que ver con el tema del lanzamiento de pólvora o la pirotecnia. Y ahí también ha habido muchas voces y muchas críticas. La dirigencia de alajuelense tenía los permisos para la pólvora que se utilizó en el recibimiento al equipo, que fue además espectacular. Ahí tenía todo, permiso del Ministerio de Salud, permiso de la UNAFUT, todo. El tema es que en el cierre del partido, en los últimos minutos, hay lanzamiento de pólvora de pirotecnia de parte de un sector de la afición, que entiendo era la barra de la liga, y ahí es donde ingresa, en este caso, el tribunal y castiga con 2 partidos más. O sea que si no hubiera sido por la pólvora, hubiera sido solo un juego, que al final pues la afectación es la misma, porque no va a poder disputar el partido de la gran final, que es evidentemente el más importante. Pasa ese detalle, ¿verdad? Lo que explicaban ahora del lanzamiento de monedas, que eso fue el 19 de noviembre del año anterior, que la liga le ganó 2-0 a Heredia, pues se dio ese lanzamiento de monedas y por eso se castiga con un juego el estadio Morera Soto. Y lo de la pólvora provoca que sea con 2. El detalle que decía Pedro, tenían los permisos para la pólvora del recibimiento, pero no tenían nada más
presupuestado, y bueno, se da el lanzamiento de más pólvora de un cuarto de dinamita, si no estoy mal, que fue lo que utilizó sí, en la gradería donde está ubicada la 12. La barra de la 12. Durante el juego, o al final. No, después del juego. Al final, ya cuando terminó. Sí. Y de igual forma, por darse esta situación, es que se da ese castigo de esos 2 partidos de más que deberá cumplir Alajuelense en la apertura, más bien 2025. Bueno, vamos con la sección, en una palabra. Sí, adelante. Que tiene que ver con varios temas relacionados, obviamente, con lo que sucedió anoche en el Estadio Morera Soto. Bueno, ¿tenemos la cortina por ahí o arrancamos así? Ustedes me dicen. Bueno, vamos con la primera. El resultado final de la serie de los 2 partidos, 180 minutos, la victoria de Alajuelense 4-3, es en una palabra. ¿Quién arranca? Justo. Justo. ¿Para vos, Julio? Me parece que esperado. Yo les diría, ¿o qué me dicen ustedes a mí si les digo que para mí es contradictorio? ¿Contradictorio? Contradictorio. Yo divido el partido en 4. Para mí la liga fue superior en 3 tiempos. En 3 de los 4 tiempos. ¿Ok? Sí. Pero Saprissa fue muy superior en el primer tiempo. Esa supremacía tan amplia de Saprissa en un tiempo no se la había la liga ni cerca en los otros 3. Yo lo que digo es que si vos como equipo local no sos capaz en tu estadio y con tu gente de mantener una ventaja de 2-0 y luego ampliarla en la etapa complementaria, no sos digno incluso de luego pelear por ser campeón nacional. Y después, otro punto muy importante con el Saprissa. Saprissa era uno en su estadio y otro muy diferente y endeble cuando salía de Tibás. En el Carlos Alvarado en las semifinales quedó a deber. Ayer en el Morera Soto quedó a deber. Por eso es que yo considero que un equipo que es tan tímido y tan débil fuera de su estadio no puede ser campeón nacional. Para mí es pero justo. Explícame, ese equipo que me estás hablando tan Sí. débil en el primer tiempo de la serie lo arrolló al rival. Sí. Pudo haber Sí. liquidado la serie. Casi ese que día. ganarle Pero 4-0. imagínate que, miren lo que aquel día decía Leo acá en acción, Saprissa siendo tan superior a la liga en ese primer tiempo, solo le marca 2 goles. La liga, siendo un poco más efectiva y tal vez no tan vistosa, le mete 3. Por eso yo creo que si vos no sos capaz de aumentar la ventaja y porque opciones tuvieron, no mereces ser campeón nacional, e incluso lo vengo y lo digo de esta manera, también pensando en que Saprissa en el estadio Carlos Alvarado quedó a ver muchísimo y en el Morera Soto llegó a esconderse y fue un equipo ratonero, un equipo que se vio muy pequeño en comparación a la liga. Sí, yo pienso que está todo tan justo, tan apretado, tan parejo, porque se habla mucho de Saprissa, ¿verdad? De que tiene muchas falencias, que la planificación, la gestión, los refuerzos y todo, pero estuvo ahí, a nada. El torneo pasado igual, estuvo cerquísima de dejar fuera a Herediano. No digo yo que no sea justa la victoria de la liga, pero cuando digo que es contradictorio es por eso, porque la diferencia que le había a Saprissa en el primer tiempo fue tan grande que no se la había a la liga en ningún otro momento de la serie. Nada más que, obviamente, pues no fue capaz Saprissa de traducirla en más goles ese día. Sí, le faltó contundencia al cuadro sapricista tal vez en el primer tiempo, comparado a lo que hizo Alajuelense, por ejemplo, en el partido de vuelta, que sufrió muchísimo y fue hasta el cierre del partido que pudo abrir ese cerrojo que había hecho el cuadro morado. Saprissa ayer prácticamente jugó como por decir, veamos hasta dónde nos da, si nos da para el tiempo extra, si llegamos a los penales y si podemos sacar algo, pues bienvenido sea. Yo decía que esperado porque prácticamente nadie le daba por a favor algo a Saprissa luego ¿cuándo? de lo que fue ¿Antes? el partido de ayer, el de ayer. Bueno, igual en la estaba serie, empatado, en la tampoco serie. es que iba a 0-3 abajo. El asunto con Saprissa, a lo que me refiero, es que, por ejemplo, por todos los datos estadísticos de que Alajuelense llegaba invicto, que Saprissa tenía 2 años de no ganar en Alajuela y demás, Saprissa no llegaba prácticamente con ningún favoritismo a esta serie, más que lo de su historia en fases finales. Pero por lo demás, Saprissa nadie le daba por un hecho de que Saprissa iba a ganar, por más de que se decía de que sí, la liga, el partido está muy parejo, va a ser muy cerrada, van a irse hasta penales, pero de igual forma Alajuelense va a ganar. Y de una u otra forma, al final se cumplió el pronóstico y Alajuelense logró sacar la ventaja. Por más sufrimiento y demás, la liga siempre obtuvo esta ventaja y ahora está sacando este pase a la gran final contra Herediano. Que de hecho la pregunta de la noche
es esa, creo que la tenemos por ahí. Sí. Para compartirla con la gente y que escaneen el código que va a aparecer ahí con su teléfono celular. También pueden ingresar directamente en diarioextra.com/bote. ¿Es Alajuelense un justo finalista? Y ahí están las opciones. Sí, porque dominó los 180 minutos, o no, porque en la cueva lo bailaron, dice la producción en el primer tiempo. Ahí están las dos opciones para que usted nos deje su opinión. La vamos a estar poniendo ahí a lo largo del programa para que usted yo por mi parte, vote. yo ya voy a votar. Vamos a ver acá. Ya votaste que sí. No, voy a apoyar en ese momento. Ahí tiene mi voto. No, perdón. Perdón. Yo creo que votaste. Voté erróneamente. Ahora sí. No, se vale corregir el voto. Ahí está. Bueno, así fue un dedazo. ¿Pero el dedazo cuál fue? El dedazo acá no. lo tienen. ¿Ah? ¿Qué pensar realmente? ¿Es justo finalista? Sí, dominó los 180 minutos. Sí, para mí es justo. Para mí es justo finalista Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, vamos con el segundo. Vos también, Julito, justo. Sí, me parece que sí. Al final el marcador lo demuestra, ¿verdad? Porque termina siendo un gol más, de una u otra forma. Y lo que hizo en este segundo partido demuestra que la Liga fue muy superior a Saprissa. Vamos con la segunda de En una palabra y que tiene que ver, creo, Jason, Julio y amigos que nos siguen aquí en la pantalla de Extra TV y también en la radio 92.3 FM. Ahí estamos todos los días. La siguiente pregunta. ¿El veto al Morera Soto es, en una palabra? Yo diría que poco. Ok. Poco. ¿Te parece que debió ser mayor? Me parece porque no es la primera vez que sucede esto en el Morera Soto, porque ya lo vimos en la final del campeonato anterior. Ya lo hemos visto en otros partidos de torneos anteriores, donde la afición de Alajuelense se transforma, invade la cancha, se da lanzamiento de objetos y demás. Ahora, yo pregunto, y ya voy a escuchar a Jason, lo que sucedió en diciembre, ¿cuántos partidos le dieron? 5. Ahí, la diferencia entre lo que sucedió ese día y anoche, es 2 partidos abismal. nada más. Digo, es de sanción, es 2 partidos. Es de 2 partidos. Y lo que pasó en aquella noche fue, bueno, lanzamiento de barandas, invasión de cancha, le golpearon a jugadores, pleito en la cancha. Yo entiendo, pero sí, eso fue un... Sí, fue un terrible, una tragedia. Ahora, fue solo 5 partidos. Solo 5. Si yo lo comparo con lo de ayer, me parece más bien mucho 3. No, para mí el veto al Morera Soto es justo. Yo creo que era la mejor sanción. Es más, yo llegué incluso a dudar si lo iban a vetar o no por ese tema de la interpretación del reglamento. Y al final, en un fútbol de nosotros que tiene un reglamento tan arcaico, pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, lo de diciembre ameritaba para más juegos, solo le dieron 5 partidos. Lo de esto, que era un tanto menor, le ponen 3. Al final, si yo pongo en la palestra todo el comportamiento... Un tanto menor. ¿Ah? Un tanto menor. ¿De qué? Comparado lo de diciembre con lo de ayer. Bueno, en menor medida. Pero si comparo, digamos, el comportamiento a nivel general de la afición de la liga, no este torneo, ni el pasado, no, todos los anteriores, donde han invadido la cancha, donde han increpado jugadores, donde le han pegado a futbolistas en los palcos, donde lanzan objetos, donde en ese estadio hacen lo que les da la gana, me parece que es un justo castigo al estadio Morera Soto. Porque ya son muchas veces. No es la primera vez que esta afición se comporta de esta forma y al final yo creo que priva a la gente que sí llega a disfrutar del buen fútbol, de un buen espectáculo sanamente, en familia y de forma tranquila. Al final, unos cuantos hacen que el espectáculo de una gran final en casa se le traiga abajo a Liga Deportiva Alajuelense. Y aquí yo no puedo decir que la Liga perdió, porque la Liga va a ser una muy buena taquilla en el Estadio Nacional. Administrativamente, el movimiento de ir al Estadio Nacional es muy bueno. Estamos hablando de 35,000 personas. Es una súper taquilla. Luego, Herediano gana con este movimiento porque no tiene que visitar un estadio en el que la Liga es muy fuerte. El que pierde es el aficionado común y corriente que llega únicamente a disfrutar. Por eso y más, y porque en este estadio es demasiado, es reiterativo lo que sucede, me parece justo veto al Morera Soto. A mí el veto me parece imperdonable, pero imperdonable para la dirigencia de la Liga 1, que me parece de alguna manera es la que abre el camino para todo lo que sucedió, porque lo del show, el recibimiento al inicio fue espectacular, pero a partir de ahí me parece que le estás abriendo la puerta. ¿Cómo llegó eso? ¿Cuánto dijiste que era de pólvora o de un cuarto de qué era? De dinamita. ¿Cuánto de dinamita? ¿Cómo llega? No tengo idea cuánto es un cuarto de dinamita, pero ¿cómo llega eso a la gradería, a la barra? O sea, los controles fueron malos o
no hubo controles y lo de las monedas que siempre pasa. Y les permitieron ingresarlo. Bueno, y después, la botella de vidrio. Claro, la botella. Por eso digo, los controles no fueron los mejores. Y después es imperdonable también para la gente, porque yo sé que es 1, 2, 3 o no sé cuántos tiraron pulseras, pero el partido lo tenías controlado. La liga estaba sometiendo a Saprissa, no se le estaba abriendo el marco. Bueno, pero no era que estabas abajo 0-2 y que ibas a quedar eliminado otra vez. Lo tenías ahí, el que lanzó esa botella o el que le tiró las pulseras a Mariano, para mí es imperdonable. Sí. Para la gente y para la dirigencia. Y a mí me hubiese parecido más justo el castigo, y como mucha gente lo ha dicho, para el equipo, para la institución, para el equipo, el hecho de que si juegan en el Morera Soto, pero sin público. Porque se le da la posibilidad de que, ok, vayan al Estadio Nacional, hace una taquilla más grande, en un va fútbol más gente que todo gira en torno a los intereses, era impensable que eso sucediera. Sí, no, era eso. lo más justo, como dice Julio, pero también yo siento que era como castigar a la afición que sí se comportó a la altura. Pero me parece sería que justo yo estoy con el Julio equipo. por sentar precedentes. Sí, claro. Ahí tal vez la gente la próxima vez va a decir, es como la única forma. O no llevemos pólvora porque también, vamos a perder del todo la localidad. Pero Pedro, aquí entra también a regir el tema de la Liga Deportiva Alajuelense como institución, porque aquí ya vimos que no es la primera vez que esto sucede en este escenario. ¿Cómo es posible que usted todavía no pueda identificar a la gente que le llegue a hacer un desorden en su recinto? Porque hoy yo incluso leyendo redes sociales, la afición de la liga no estaba molesta por el veto, no estaban llegando y decir, no, mira, es que nos vetaron, están en contra de nosotros, no, estaban en contra y molestos con la propia afición que llegó y lanzó la botella, que lanzó las pulseras y que lanzaron monedas. Aficionados, repito, que no se saben comportar. Pero al que lanzó la botella, es increíble que no lo hayan podido detectar. ¿Quién fue? El que está a la par. No sé, digo, me parece, es una botella. Pero es que entre ellos mismos se cubren, muchas. Entre ellos mismos se cubren, el que lo tira y la gente alrededor. y demás. Pero alrededor, ¿cuántos hay? Es que a partir, por eso estoy con vos de que debería modificarse el reglamento, en este caso, y que sean castigos más severos. O entonces le decís 50% de aforo en el próximo partido. También podría ser. Entonces ya ahí tal vez, ahora más bien económicamente, pues al final va a ser hasta un premio, porque va a ser mayor la taquilla que va a tener la liga. Eso sí, eso sí. Bueno, tenemos una más. En una palabra, vamos a ver. El semestre. El semestre de Saprissa es, en una palabra. Para mí, realista. Y digo realista porque esta es la cruda realidad del Saprissa, no solo en este semestre, sino a lo largo de toda la temporada, con las contrataciones que se hizo, con los fichajes que llegaron y demás. Saprissa, el campeonato anterior, tenía la oportunidad de 5 títulos, no se reforzó como se debía y pasó lo que pasó. Este semestre se trató de reforzar, pero los refuerzos ni fu ni fa, y al final de cuentas ya era como una crónica de la muerte anunciada, y bueno, aquí está todo lo que sucedió en el Saprissa. La cruda realidad del Saprissa, por eso yo lo digo que es realista. Mediocre. Mediocre. Sí, yo soy un poco al lado de Julio, o sea, me parece que es lógico, es consecuente, se trabajó mal en lo deportivo y en lo administrativo, y ahí está el resultado. Posiblemente sea mediocre para la historia de Saprissa. Yo iba a decir decepcionante, no solo por el resultado final, de no llegar al partido que define el título, sino entrar de cuarto, en la última fecha estar dependiendo de otros resultados. A mí me parece decepcionante. Lo dejamos en mediocre. Yo me quedo en mediocre, sobre todo por la planificación gerencial del Saprissa. O sea, ayer cosecharon los cultivos, recogieron. No de estos 6 meses. No. De todo, de hace un año de la pésima planificación. Exacto, ayer yo lo decía, que don Sergio Gila, Juan Carlos Rojas y Gustavo Chinchilla convirtieron a un equipo tetracampeón nacional en uno que este semestre le rezaba a Liberia, le rezaba a Sporting, le rezaba a Cartaginés por clasificar. Un equipo que se mete a fase final de panzazo, un equipo que estaba acostumbrado a tener un poderío, al menos en los últimos 2 años, anteriormente cuando consiguió ese tetracampeonato, y luego pasó a ser un equipo que, ejemplo, internacionalmente es un chiste. No la pega en Copa Centroamericana, en CONCACAF siempre lo golean, esta vez medio compite, pero la historia es lo mismo, igual siempre pierde. La planificación a nivel de planilla deja muchísimo que desear. Ayer, que tu centrodelantero estrella,
el gran refuerzo, Sabin Merino, no esté convocado a un solo partido de la fase final, expone directamente a Sergio Gila de que las contrataciones que ha hecho son paupérrimas, que solamente él las ha visto, pero también es culpa de don Gustavo Chinchilla, don Juan Carlos Rojas y toda la junta directiva de Horizonte Morado, que permite que un tipo que no parecer no sabe nada de fútbol como lo es Sergio Gila, traiga los amigos, traiga ese poco de españoles, traiga futbolistas sin ritmo, futbolistas retirados, porque se ajustan a las finanzas del club, porque es la planilla más cara de la historia. Por eso y más me parece que el semestre de Saprissa es mediocre. 7 títulos se disputaron de junio de 2024 a mayo de 2025. No ganaron ni uno. Ni uno. 2 finales nacionales o 2 grandes finales, no te clasificaste a ninguna. Es un fracaso y un ridículo lo que le han hecho a un equipo tetracampeón nacional. Tenemos otra que tiene que ver también con Saprissa. Ya va a aparecer ahí en pantalla, en una palabra, la labor de Chope en Saprissa hasta ahora. ¿Cuánto tiene? ¿3 meses? 3 meses. 3 meses, sí. ¿Cómo es la labor de Chope en una palabra? Es buena. Buena. Es buena. Aceptable. Aceptable. Para mí es desalentadora. No motiva. Vamos a ver, cuando Chope llegó, no tenía, por ejemplo, la espalda que tuvo Yacone. Yacone, vos decías, bueno, usted ya demostró que ganó. De Wanchope, yo hoy no sé cuál es su idea de juego. La tenía clara, pero los movimientos que hizo en este tramo final de campeonato creo que cargaron a todos los aficionados de dudas. El crédito que había ganado cuando le había dado estabilidad a un 11 titular, las mismas figuras, no hizo mucho cambio. Para mí, los movimientos que hizo en estos partidos a la gente la cargaron de dudas nuevamente. O sea, yo lo de Waston, la verdad, los técnicos son raros, pero si me pasó diciendo desde que llegó, no es 9, no es 9, no es 9, y viene el partido más importante del semestre para Saprissa y lo pone de 9, o sea, no es coherente con lo que dice, con su discurso. Creo y ojo, decía lo de la espalda porque, o sea, realmente Wanchope hasta ahora como técnico no ha demostrado nada. Y él asegura que ya se graduó como técnico. ¿Pero haciendo qué? ¿A dónde? Yo estoy ahí con vos. O sea, yo siento que está bien, no es el principal responsable. No, claro, a ver, es un tipo súper estudioso. Me refiero a sí, en los centros de que ha podido estudiar. Yo creo que sí tiene una responsabilidad tal vez alta. Sí, no es el uno. O sea, no es el número uno. Sí tiene, digamos, una injerencia directa, digamos, por ejemplo, como técnico, que el macho te gane la partida en tu estadio porque te logra remontar un 2-0, es toda tuya. Sí, los jugadores no respaldan y no motivan, no te aportan absolutamente nada a los cambios. Eso también es muy cierto. Yo siento que Chope hizo muchísimo con el material humano que le dejó José Yacone, Sergio Gila y la directiva de Saprissa. Un equipo que ya venía disminuido, un equipo lleno de lesiones, un equipo que venía con muy pocas victorias, con muy pocos goles anotados. Chope incrementa la cuota goleadora del Saprissa, logra conseguir una consecución de victorias, solo pierde 3 partidos. De momento. Pero es poco. Claro. Para la exigencia del sapricismo me parece que es poco. Sí, yo entiendo eso, pero yo me quedo con el material humano que él tenía para trabajar. Por eso no le achaco tanto la responsabilidad de quedar eliminados en esta final de segunda fase, porque lo mismo fue con José Yacone. Ahora, cuando ya se haga la limpia, que más adelante vamos a repasar los futbolistas que están en duda en el Saprissa, y él pueda traer sus hombres de confianza con su ojo clínico, porque él trajo aquí a Marcel Hernández, él trajo a Mariano Torres. Cuando él se ponga a trabajar y conforme su plantel, ahí sí yo le voy a decir, tiene que ganar, porque ya van a ser más de un año sin ser campeón nacional, y porque usted armó este equipo y lo tomó con una muy buena pretemporada. ¿Cuánto va a tener Saprissa de pretemporada? ¿Mes y medio? Casi 2 meses. Casi 2 meses. ¿Sí? Yo creo que es un tiempo prudencial para que Paulo plasme su idea, haga las variantes que quiera hacer, recupere también algunos jugadores que vienen tocados y pueda ser campeón nacional. Si ya Chope el próximo diciembre no es campeón, no tiene cuándo. Pero ni siquiera le pondría yo la fecha fijada en diciembre. Si Wanchope no arranca bien, empieza a arrancar campeonato local y centroamericana, se va a terminar yendo. Le va a pasar lo de Yacone. Agosto es un mes clave para estamos él. hablando, y era lo que te acuerdas que hablábamos, Pedro, también aquí creo que fue con Roy, de que si Chope no era campeón, era el próximo semestre que se le venía, porque este primer año siempre es el más sencillo. Es el más sencillo. Aquí tenés nada más con CONCACAF, que usualmente nos vamos en la primera ronda, y campeonato nacional, que usualmente tenés que la obligación de ganar. Si en este no la pegás, en el otro tenés Copa Centroamericana,
campeonato nacional, tenés, bueno, ya no lo va a tener, que era Supercopa, Recopa y también torneo de Copa. Es decir, el próximo torneo para Chope es complicadísimo. Deuda importante en Copa Centroamericana y una deuda de más de un año sin ser campeón nacional acá en Costa Rica. Como dice Pedro, si en la jornada número 5 el equipo no anda bien, lo tienen que quitar antes de darle más chance de trabajo, como lo hicieron con Yácone, y el equipo no carbure. Tenemos una más. Sí. Por ahí, Julito, ¿cuál es? A ver. Hay otra más y ya la Tengo vamos una palabra, a poner en ya va a aparecer ahí, en pantalla, nos ayudan. El planteamiento de Chope fue en el partido ¿Cuándo? de ayer. El partido de ayer. Bueno, no sé si lo enfocamos solo en el de ayer. Si lo en el de enfocamos, ayer. No, ayer. Si lo enfocamos en el de ayer, yo diría que mediocre. Ir a defenderse sabiendo de que la única forma en que usted puede avanzar a una fase final es anotando. Yo entiendo que Saprissa, o sea, ha tenido un equipo titular y los cambios no le responden. Pero ¿no te parece que a lo mejor era muy consciente de que el equipo le llegaba muy corto en cuanto al físico, a la intensidad? Y dijo, bueno, me la juego por acá, porque vos decís, es la única forma. Bueno, pero estuvo a esto de llevar el partido a tiempo extra. Posiblemente le hubieran hecho el gol en tiempo extra. Pero, o sea, lo tuvo ahí. O sea. Yo siento que de igual forma, más allá de que el plantel de Saprissa esté corto, de una u otra forma, lo que dicta el sapricismo, la jerarquía del equipo y demás, es que por lo menos haya hecho un tiro a marco. ¿Y qué fue lo que hizo Saprissa en todo el partido? El cabezazo de Kenai Maidi y ya está. Fue lo único prácticamente que hizo el cuadro sapricista en todo el compromiso. Entonces me parece que fue un planteamiento muy timorato, muy mediocre y que va a haber muchísimo. Y hoy se ve la consecuencia de eso, porque incluso la afición sapricista en redes reclamó muchísimo eso, que el equipo llegó a la Juela prácticamente a presentarse al cumplir el partido y ver qué pasaba. Simplemente eso. Fue temeroso, fue timorato. O sea, yo creo que una serie en la que ya no tenías el resultado de ida encaminado, en el que tenías que hacer goles, tenías que llegar a proponer. ¿Te podían marcar? Sí, pero al final no propusiste nada, no disparaste a marco, estuviste 90 y pico de minutos encerrado atrás y te eliminaron igual. Yo creo que el planteamiento se equivoca, los cambios, el cómo arranca también con su 11 inicial, eso de poner a Kendall Waston como 9, Jeffrey Valverde, esos experimentos que realizó, que solamente él vio, no sé si era, repito, por el material humano que tiene Saprissa, que ya no tenía de dónde escoger, pero me parece que fue muy miedoso el planteamiento de Paulo César Wanchope. Sí, yo diría conservador, demasiado prudente, como que no tomó riesgos. Claro. Y creo que el partido, como se fue dando, con el 0-0 que se iba haciendo largo, lo hizo sentirse cómodo con eso. Porque si le hubieran hecho un gol rápido, posiblemente modifica. Y ahí a lo mejor si manda 2 9 o no se tira, mete antes a ayer, Pedro, ayer pasó algo con Saprissa, se lo contaba ayer a Julio y a José también, de Digital. Saprissa no te daba más de 4 pases. Sí, era incapaz y ojo, no te daba pases. Y tenían en el medio campo futbolistas que están acostumbrados a tener el balón. Exactamente. Donde creo que quedó demasiado corto y diezmado fue en el tema de los extremos. ¿Qué hacías con el balón? No tenías para lanzar. No había nadie ahí. Lo de Gino Vivi, cortito, lo de Gerson Torres está claro que no está al 100. No está. Y arriba, pues la figura de Waston no es para eso. Pues Waston era para un pelotazo largo, para una táctica fija, pero no era capaz Saprissa de descargar con nadie. No le duraba el balón en los pies. Y yo no sé también si se puede calificar el planteamiento como improvisado, en sentido de que pone a Waston de nuevo los primeros 11 minutos. En lo de Waston y lo de Valverde. ¿Verdad? Lo de Jeffrey Valverde ahí otra vez de la ciudad. Y lo de Valverde, habría que ver cuál era la idea original, porque acuérdense que él pensaba que Isaac Badilla iba a ser titular. Y no iba a titular, fue lo de Diego Campos. Entonces, hasta eso le modificó y no sé incluso si era al revés, si era Kenai y adelante Valverde, que era como yo lo había imaginado, jugando de Ryan Bolaños, que fue lo que él dijo que necesitó el domingo, alguien que tapara la salida constante de Krejci y de Isaac. Entonces sí, yo creo como Julio que hay improvisación en esas dos decisiones. Sí. Yo también soy. Factura ahí. Tenemos una más, de una palabra. Ustedes me dicen, creo que nos queda una del Morera, por ahí o no. Ok, vamos a verla, 7:32. ¿La tenemos o no tenemos? No tengo aquí como... No. Vamos con la pregunta para ver cómo está. A esta altura de la noche, ¿qué dice la gente que está en Acción 360? ¿Es Alajuelense un justo finalista? ¿Cómo están las opciones ahí, muchachos? ¿Julito? Sí, dominó los 180 minutos en un 86%, dice la gente. Y no, en la cueva lo bailaron, dice 14% de la audiencia de Acción 360. A mí me parece justo y yo creo que lo lograron muy bien. Y Saprissa, hay que decirlo,
ya se ha hablado mucho, pero Saprissa perdió la serie en el partido de ida. En Tibás. Ahí se fue todo. A diferencia de lo que hizo contra Herediano, que más bien liquidó la serie en y vivió de la renta. Y vivió de la renta. Y era lo que yo decía. Ayer yo veía a Saprissa, no daba más de 4 pases, no te armaba nada interesante. Sí. Y es ahí donde vos llegás y pensás, ¿cómo puede aspirar a ser un equipo campeón nacional si de visitante no te propone nada, no te mueve nada? Bueno. Al menos yo recuerdo al menos con Vladimir Quesada, ver un Saprissa un poco más atrevido, saliendo de visitante. Pero bueno, habrá que ver, digamos, cómo componen todo esto, que yo creo que el principal problema en Saprissa es que tiene una planilla muy avejentada, demasiado avejentada. Y vea, Horizonte Morado, Juan Carlos Rojas, don Gustavo, hay que fichar, hay que tocarse la billetera, el bolsillo. ¿Y hay con qué? Ese es el detalle. Yo sigo insistiendo. He dicho que en Saprissa tiene que haber. En Saprissa no hay. ¿Cómo están los demás? Yo sigo insistiendo que un equipo que recauda un montón, que es el equipo que más recauda en el fútbol nacional, tiene esa deuda con Jimmy Marín, pero decían que antes de fase final esa plata ya estaba. Un equipo que la marca de Saprissa vende. O sea, solo la marca, pero patrocinadores debe de haber. Pero el detalle con Saprissa también, que siempre se ha hablado, que sí, okay, Sergio Gila dijo, la plantilla más cara. Esa plantilla también es cara porque hay muchos salarios caros ahí. Claro. Y muchos de jugadores que ya van de salida. Que ya van de salida o otros que los renovaron hace poco y que ahora suenan hasta para salir a préstamo. Exactamente. Bueno, incluso eso vamos a ver después de la pausa. Sí, teníamos algo de Machillo, ¿no? Para escuchar a Machillo. Porque bueno, sí, va Oscar Ramírez por su 6º título en la primera división, quedaría a 1 de Justin Campos. Igualaría a Odir Yaques y a Marvin Rodríguez. Con 6 títulos como los más ganadores de la historia del fútbol costarricense en primera división. Vamos a escuchar al técnico de Alajuelense. El llegar a la final, pues lo hemos manejado paso a paso. Hablamos de un número general, por decir, pero después lo fuimos haciendo paso a paso. Hoy pues era el más importante, que era ganarlo para poder optar por ir a la gran final. Y el estado anímico de los muchachos pues ha habido una evolución. Creo que hoy me encantó ver a la gente identificada con fue de dominio, pero sí nos faltaba el punch, que era en estos partidos siempre es importante. Y bendito Dios, se nos da al final en un momento pues muy importante y pues no, los muchachos están bien, es decir, están contentos, pero no, ¿cómo se llama? Satisfechos, porque saben que nos faltan dos partidos muy importantes y que nos vamos a enfrentar a un gran equipo como ha sido Heredia, lo hemos mostrado el semestre pasado y ahora pues también, y entonces pues va a ser una batalla difícil y sobre eso estamos apuntando. Bueno, es generalmente modesto el Machillo cuando habla, le dio mucho mérito a lo de Guima. Yo creo que sí tiene él mucho que ver en esta levantada del equipo, claro, desde, creo yo, del convencimiento, del poder de convencimiento que tuvo con algunos futbolistas, sí. Y luego hay decisiones ya tácticas de él que creo han marcado la serie ante Saprissa, como fue por ejemplo lo de Aaron Salazar, que tal vez nadie lo tenía ahí apuntado, lo del mismo Isaac Badilla, que aunque haya sido una emergencia por cómo se dio la salida de Martínez, le salió bien, lo de Lucumí, que al final también había sido un jugador que ahí había sido irregular. Creo que hay digamos, mucho mérito de Machillo, a pesar de que evidentemente se basó o empezó a trabajar a partir del modelo táctico de Guimaraes. Sí, yo coincido con eso que dice Pedro. Me parece que incluso desde que ya Machillo lo nombran técnico de Alajuelense en ese clásico que debuta ante Saprissa, a partir de ahí, más allá de que, ya se ha visto más la mano por todos los días de trabajo que ha tenido y demás, desde ese momento ya no sé si decirlo así, el aura en Alajuelense cambia completamente, ¿verdad? El pensamiento, claro, todo lo que se venía arrastrando con Guimaraes atrás, que ya era mucho de cuestionamientos y demás hacia el técnico, hacia la forma en que jugaban y demás. Llega Ramírez, le cuestan sus primeros partidos porque sigue empatando mucho, pero de una u otra forma pasa la serie contra Punta Arenas y ahora en esta contra Saprissa se reivindica más. Y sobre todo me parece
que todo lo que hizo Alajuelense en el partido de ida ante Saprissa es como terminar de dar el golpe y reafirmar que el cambio es abrupto y que está siendo positivo para ellos. 7:38. Vamos a la pausa y al regreso Jason Arce nos cuenta cuáles futbolistas del Saprissa están con las horas contadas y qué pasa con Sergio Gila. ¿Sigue o no sigue como gerente deportivo del Saprissa? Lo vemos después de la pausa aquí en Acción 360. Seguimos en Acción 360. ¿Quiere usted transformar su oficina? En Mugi, con más de 36 años de experiencia, diseñamos y fabricamos mobiliario a medida que combina calidad, funcionalidad y estilo. Visítenos en nuestras tiendas o solicite una visita a nuestros desarrolladores sin costo en muguiza.com. Muguiza.com. Mugi, creamos ambientes, diseñamos espacios. Bueno, muchachos, también tenemos, yo sé que Julito en su casa recibe siempre Diario Extra. Todos los días. Ahí está llegando siempre. No llega. No, bueno, allá todavía no llega. No, mentira, sí, siempre llega. Acá a San José y a mis papás siempre también les llega el periódico. Ahí leen las notas de Acción 360. Infórmese a la gente, le decimos, infórmese primero y mejor con Diario Extra, que es un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Puede suscribirse y también consultar por las zonas de cobertura y en el número que va a aparecer en pantalla, 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. Bueno, hablemos del Saprissa un poco. Tenemos a Chope, ¿podemos escuchar a Chope? Sí. Y luego contamos un poquito de cómo está la actualidad de la planilla, porque se habla ya de varias salidas inminentes en el equipo morado. Vamos primero con Pablo Wanchope. Sí, puedo rescatar que a pesar de toda la, digamos, duda que había dentro de la institución, pues los muchachos mostraron un compromiso importante y bueno para luchar cada partido, ¿verdad? Porque veníamos de atrás y bueno, lo logramos meter por la perseverancia y por muchas cosas buenas que se hicieron. Hubo una buena producción, sí, de ataque, nos faltó a lo último. La parte defensiva mejoramos, ¿verdad? Mejoró el equipo en muchos aspectos. Porcentaje, el rendimiento fue bueno, pero no nos alcanzó ya a lo último. Y nada más, son situaciones que uno, pues, repito, que tenemos que tener cabeza fría y absorber y digerir todo esto que se viene, ¿verdad? Toda la crítica y toda la presión y todo lo negativo, pero bueno, esto es el alto rendimiento, este es el rendimiento y tenemos que tener la capacidad de levantarnos. Bueno, ahí está Pablo Wanchope, creo que no está en tela de duda su continuidad en este momento, pero sí la de muchos jugadores. Sí, y repasamos de una vez esto, lo que me han contado luego de la eliminación con respecto a qué futbolistas están en duda para seguir en el Saprissa. Vemos las pantallas con los siguientes nombres y ya hay uno que les puedo decir a esta hora, 7:46 de la noche, que no sigue en el Deportivo Saprissa. Sería en este momento Eduardo Anderson y es el primero, de hecho, que lo tenemos ahí en pantalla. Eduardo Anderson en un 99% no seguiría en Saprissa. El club estaba préstamo, eso es lo que iba a contar. El club no hará efectiva la opción de compra, por ende no sigue en el cuadro del Saprissa. Luego, Jeffrey Valverde está bajo análisis. Ryan Bolaños bajo análisis. Joser Hernández es muy probable que no siga en el Saprissa, ya sea que salga a préstamo o que lleguen a un acuerdo de rescisión de contrato. Estos tres tienen contrato.
Los tres. Valverde vence, sí, digamos, en el caso de Valverde vence en diciembre del 2025, es decir, hasta finales de año. Herediano ya se puso en contacto con él y podrían, digamos, llegar a un acuerdo incluso para que se marche vendido al cuadro rojiamarillo. Este nombre que tenemos acá, Gino Vivi, vence ahorita en mayo, no seguiría en el cuadro del Deportivo Saprissa. Nicolás Delgadillo tiene contrato hasta el 2026 y Sabin Merino hasta el 2027. Disculpen ahí, del Delgadillo al 2027, lo mismo que Sabin Merino. Ambos están bajo análisis y lo mismo que el gerente deportivo, Sergio Gila. Me faltó un nombre ahí y es el de Fabricio Alemán, que le ha dicho a la dirigencia del Saprissa, él, por lo que nos han contado, que no quiere irse a préstamo. Si no le llegan a rescindir el contrato, Fabricio Alemán no sale del Saprissa. Entonces, Eduardo Anderson, próximamente a salir, no seguiría en el Saprissa. Valverde bajo análisis, lo mismo que Ryan Bolaños, José Hernández, Gino Vivi, Nicolás Delgadillo, Sabin Merino y Fabricio Alemán. Y en el caso de Sergio Gila, hoy se reunió con Gustavo Chinchilla y Juan Carlos Rojas. Anderson y Vivi prácticamente fuera. Prácticamente fuera. Delgadillo, digamos que hizo algo de méritos como para que le den 6 meses más. Por lo menos 6 meses más de prueba. No sé, digo yo, aunque la verdad sí, yo les digo, para mí los dos, bueno, Merino ni qué decirlo, sí, tiene que encontrar la forma de rescindirle el contrato, porque la verdad es que un futbolista que siquiera va convocado. Y Merino que quiere seguir. No. Merino que está, digamos, él le ha comunicado a la directiva que está anuente a mantenerse en el Deportivo Saprissa. La directiva no lo quiere así. El tema con este tema, valga la redundancia, del Saprissa, es que si en caso de que Sergio Gila se vaya, el nuevo gerente deportivo que llegue debería empezar de una vez a tomar las decisiones. El primer escenario es el siguiente: si Sergio Gila se va, es Paulo César Wanchope quien estaría definiendo quién sigue y quién no. Sigue. Es decir, asumiría, digamos, como ese rol momentáneo, incluso para decir, quiero a este, vamos a ir a fichar a este futbolista técnico. Y recordemos que estaban incluso sondeando un eventual regreso de Ángel Catalina. En primera instancia, lo que habían comunicado con Sergio Gila es que lo quitarían como gerente deportivo y lo mantendrían en la estructura de la institución. En este momento es muy probable que se marche definitivamente del conjunto tibaseño. Ahora, yo creería que con lo que ha hecho Chope, con la situación de Merino en estos partidos, que ni siquiera lo lleva convocado, o sea, no hay que darle mucha vuelta, no está, no sirve. O sea, yo no imagino al gerente deportivo defendiendo que siga. El problema no es el gerente deportivo con Delgadillo. No, por Merino. Ah, no, por Merino no. Digo, por Merino o sea, se si tiene Chope que ni siquiera lo convocaba, todos entienden que no está, que no sirve, adiós. Todavía Delgadillo, yo creería que Chope a lo mejor le puede dar el beneficio de la duda. A Chope le gusta mucho Nicolás Delgadillo, le ha gustado lo poco que ha visto de él en cancha y digamos, es curioso que Sabin Merino, Nicolás Delgadillo y Sergio Gila tengan todos contrato hasta el 2027, que ahí es un monto interesante que tiene que sacar Saprissa para rescindirles el contrato. Se me había traído también el tema del delantero Orlando Sinclair. Es muy probable que se marche a préstamo. Ahora habrá que ver al equipo al que va Sinclair, que tiene un salario bastante alto. Sí. Yo creo que eso va a ser un problema para Saprissa. Cuando vos prestás a un futbolista, generalmente ese club asume o el 100% o un porcentaje del salario. No sé hoy si algún equipo de mitad de tabla acá en Costa Rica puede y quiere pagar el salario completo de Sinclair, que es muy alto. Y ahí va el detalle que mencionaba ahora, lo de la planilla, que hay muchos pesos pesados que tienen salarios altos y hay otros futbolistas, como lo de Sinclair, como lo de Delgadillo, como lo de Merino, que son salarios altos. ¿Y cuánto puede afectar esto para poder traer figuras que marquen diferencia en el equipo, los refuerzos, que es un tema que ahora le preguntaba a Jason en redacción? Se habla ya de alguien que refuerzo que llegue a Saprissa, porque en otros torneos ya se decía que X o Y jugador podían llegar. En este caso no se ha hablado mucho de eso, y eso también podría afectar muchísimo a la planificación para la próxima temporada en lo que se refiere a cuestión de salario.